Muy bien, pues buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Laura Cuña. Les damos la bienvenida a esta novena reunión del grupo de educadores en inocuidad de los productos agrícolas frescos. Aquí compartimos información sobre los nuevos recursos educativos que la Alianza desarrolla, así como oportunidades de capacitación, actualizaciones regulatorias como el día de hoy e iniciativas de la industria. Todo esto con el fin de que los productores en sus regiones, en sus países, tengan acceso a instructores y capacitaciones de calidad. Y luego Ricardo Orellana de la Alianza nos va a presentar las diapositivas suplementarias que la Alianza preparó, que se encuentran ahora ya disponibles y que se pueden usar para informar sobre los requisitos propuestos de la subparte E, agua de uso agrícola, de la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos de FISMA, así como las fechas de cumplimiento propuestas. Ahora un tiempo de discusión, de comentarios, preguntas. Ricardo también les hablará sobre los planes de divulgación que tiene la Alianza una vez que la subparte E se haya finalizado como ley. Y también les vamos a informar sobre próximos eventos que tenemos programados, eventos en español. Como Laura ya comentó y lo explicó muy bien, esta presentación tiene básicamente tres componentes. La primera parte que les voy a platicar o les voy a conversar sobre los requisitos propuestos en la subparte E, el agua de uso agrícola, de la norma de inocuidad para los productos agrícolas frescos. Luego estaremos hablando un poco sobre las fechas de cumplimiento, tanto para el agua de uso agrícola usado en la precosecha y también en la cosecha y la poscosecha. Y finalmente queremos tener una interacción con ustedes, una discusión con los participantes sobre los planes que tiene de divulgación la Alianza en el caso de que esta propuesta sea la finalmente aprobada por la FDA. Bueno, el gran enfoque de esta presentación, por decirlo de alguna manera, revisiones propuestas o cambios propuestos, reemplazarían o reemplazarán el análisis microbiológico del agua como la métrica principal para la toma de decisiones, es decir, por la evaluación del uso de agua agrícola. La intención de la FDA, y quiero remarcar esto, es considerar todo el sistema de agua. La Alianza ha trabajado con expertos en materia de agua, desarrollamos una serie de actividades y estas diapositivas que les voy a presentar corresponden a ese entendimiento que la Alianza ha tenido. Hemos traducido algunas de las provisiones de la norma en la parte propuesta y quiero aclarar que esta es una interpretación de la Alianza, es nuestro entendimiento, no necesariamente las partes traducidas de la propuesta son una traducción final o aprobada por FDA. Eso ha sido solamente para nuestra reflexión interna y para poder realizar este ejercicio. También con el agradecimiento a todos estos expertos, investigadores en el tema de agua y también extensionistas y educadores expertos en la materia. Un agradecimiento para ellos que nos han ayudado a tener esta comprensión. ¿Y por qué la Alianza realizó este ejercicio? Bueno, porque recibimos preguntas de instructores, de productores sobre lo que nosotros estábamos comprendiendo sobre estos temas. La expectativa en esta propuesta es que cada productor establezca sus propios estándares y que comprenda los criterios que podrían ser utilizados o apropiados para cada una de las huertas. Bueno, en esa propuesta de la FDA, donde se menciona la evaluación del agua de uso agrícola, se estaría requiriendo que los productores evalúen una serie de factores. Esos factores ustedes los pueden ver acá. Toda esta información también está disponible en español en un documento que la FDA publicó en su sitio web. Esos factores que se requeriría que los productores evalúen durante una evaluación del agua se refiere a todas aquellas cosas que pueden tener condiciones que razonablemente podrían introducir peligros conocidos o razonablemente previsibles en los productos agrícolas frescos o en las superficies de contacto con alimentos. De ahí que la primera parte o el primer factor que los productores deberían de analizar son los sistemas de agua de uso agrícola. ¿Y a qué nos referimos por un sistema de agua de uso agrícola? Bueno, partiendo desde la ubicación y la naturaleza de la fuente de agua, es decir, como ustedes conocen, si esta fuente es subterránea, agua de pozo, o es una fuente superficial de un río, de un arroyo o de un reservorio construido, o simplemente es provista por el municipio, por la municipalidad. También este factor se refiere al tipo de sistema de distribución. Es decir, si el agua viaja a través de las propiedades, a través de la huerta, en estructuras cubiertas,
cubiertas, como pueden ser los tubos o algún otro tipo de canales cubiertos, o si viaja a través de canales descubiertos o expuestos al ambiente. El otro tema que quería mencionarles es el nivel de protección del sistema, incluyendo en esta nueva visión los usuarios, aspectos relacionados con el impacto animal y el uso de las tierras cercanas y tierras adyacentes, que también es un criterio a considerar. Luego, las prácticas de manejo del agua de uso agrícola. Y esto se refiere básicamente al método de aplicación del agua de uso agrícola en la cosecha, que puede ser lo que ustedes ya conocen, los métodos tradicionales, ya sea agua por aspersión, por surco, por goteo, inundación, filtración, etcétera. Y también el intervalo de tiempo entre la última aplicación directa sobre el producto, sobre la parte cosechable y la cosecha. Las características del cultivo. En esta evaluación es importante considerar si el cultivo o el producto que se cosecha es susceptible a que se peguen o se adhieran patógenos y a la internalización también de esos patógenos dentro del producto. Luego, las condiciones ambientales, otro factor importante en este criterio de evaluación del agua de uso agrícola en la cosecha, y ahí considerar todos los aspectos o variables ambientales, desde la lluvia, el clima y cómo esto puede impactar al sistema o a los sistemas de agua agrícola que puedan dañar o contaminar el producto agrícola fresco, y se consideran otros factores, incluyendo los resultados de los análisis microbiológicos. Y esta diapositiva es un resumen de todos los nuevos requisitos propuestos y los requisitos que la propuesta de FDA tiene y las acciones que se podrían tener o las medidas que se puedan tomar para poder enfrentar estos peligros o posibilidades de contaminación de los productos agrícolas frescos. Los resultados de esta evaluación serían los que las huertas usarían para determinar justamente eso, las medidas correctivas o las medidas de mitigación. Hay una cosa que yo quiero hacerles notar en esta diapositiva, que son los códigos o los cambios de color. En esta diapositiva se resumen esos requisitos propuestos y también esas opciones de respuesta. Y las opciones de respuesta están en las medidas correctivas o en las medidas de mitigación. Y el código de estos colores, como les estaba mencionando, responde al nivel de riesgo. El naranja, por ejemplo, indica que ese nivel de riesgo es alto, que el agua, el recurso agua que estamos usando está contaminado y por lo tanto requiere una acción inmediata para contrarrestar ese problema. Los resultados de la evaluación de las huertas que están cubiertos por la norma son las que se van a utilizar para tomar esa decisión y poder determinar si se requieren una determinación por escrito de las medidas correctivas o de las medidas de mitigación. Y luego vamos avanzando en los niveles de colores. Esto de acá, por ejemplo, el verde y el azul se refieren a potencial de contaminación. Si ese recurso agua tiene un potencial de contaminación, entonces vamos a determinar una medida de mitigación para poder proceder con el método de manejo que vamos a elegir para esos peligros asociados con el agua de uso agrícola en la precosecha. Durante las discusiones que tuvimos, una de las preguntas que surgió es cómo determinar si una agua es inocua o cumple con la calidad sanitaria adecuada. Y una de las cosas que les quería mencionar y aprovechar también para los que son instructores, que todas estas cosas que les estoy comentando están en sus notas. Lo que estamos haciendo ahora es presentándoles este set de diapositivas que ustedes tienen la oportunidad como instructores de seleccionar para presentar, ya sea al inicio o al final del módulo 5.1, pero eso es una decisión de ustedes. También dentro de estas diapositivas hay algunas que son de carácter opcional que yo les voy a comentar en el recorrido de la presentación y que están identificadas con color púrpura para poderme recordar de que esa diapositiva de material suplementario es opcional. Entonces, el agua de uso agrícola no es inocua o no tiene una calidad sanitaria adecuada. ¿Qué es lo que la propuesta de cambios nos está indicando? Descontinuar su uso inmediatamente y tomar medidas correctivas antes de reanudar su uso en las actividades de precosecha. ¿Por qué? Porque esa agua, ese recurso está contaminado. En el segundo nivel, uno o más peligros conocidos o razonablemente previsibles relacionados con la actividad animal de un mejorador biológico de origen animal o desechos humanos para los que la mitigación es necesaria. Aquí corresponde una medida de mitigación. Entonces, implementar esas medidas de mitigación
con prontitud a más tardar en la misma temporada de cultivo. Y vamos descendiendo en el nivel de urgencia. Uno o más peligros conocidos, razonablemente previsibles, no relacionados con la actividad animal, mejorador biológico de origen animal o desechos humanos, para los que la mitigación es necesaria. Implementar medidas de mitigación tan pronto como sea posible y a más tardar en el año siguiente. O analizar el agua como parte de la evaluación del agua de uso agrícola según sea necesario. Y si no hay peligros conocidos o razonablemente previsibles para los cuales sea necesario la mitigación, entonces corresponde inspeccionar y mantener adecuadamente los sistemas de agua con regularidad y al menos una vez al año. Quería enfatizar esa parte. Ahora el último consejo o sugerencia con respecto a esta diapositiva. Ustedes también podrían hacer esto durante una presentación en persona o a distancia o remotos. Utilizar este formato de diapositiva animada e ir explicando cada una de las filas, primero lo que corresponde a las medidas correctivas y después iniciamos con esa codificación de colores, presentando y explicando a los productores cada una de esas filas y cuál es la acción que corresponde, es decir, si es una medida correctiva o una medida de mitigación y el alcance de ello. Esto podría ser también otra forma de presentarlo. Recuerden que la idea de esta discusión es presentarles este material y dar también algunas sugerencias de cómo ustedes pueden usar este material durante un curso de capacitación. La política de la alianza hasta ahora es que el módulo 5.1 se presenta tal y como está. Para utilizar estas diapositivas, ustedes lo que podrían hacer es prescindir, no presentar las diapositivas opcionales del módulo 5.1 y seleccionar estas diapositivas en su lugar para compartir con los productores esta nueva actualidad, ¿no? Luego, ustedes ven en esta diapositiva que los colores corresponden a la diapositiva anterior y eso es precisamente para poder continuar el diálogo sobre las medidas correctivas y las medidas de mitigación. Y aquí es un punto interesante que lo voy a retomar de nuevo en la siguiente diapositiva, porque esta diapositiva lo que resalta son esas diferencias entre las medidas correctivas y las medidas de mitigación. Es decir, estas definiciones en la versión actual de medidas correctivas en algunos casos son un poco diferentes. Ustedes recuerdan en el módulo 5.1 se establecen estas medidas correctivas cuando el perfil de la calidad microbiológica del agua utilizada en la precosecha no cumple con los criterios numéricos del valor umbral estadístico y la media geométrica. Pero en este caso es un poco diferente, ¿verdad? Y lo vamos a retomar en la siguiente diapositiva. Lo que les quiero decir es que las definiciones pueden variar, el concepto puede variar, pero las prácticas básicamente podrían ser las mismas. Pueden ver entonces que en la nueva propuesta de FDA se introdujo un nuevo término, que es esta parte sobre las medidas de mitigación, y pueden ver acá las opciones. Si son medidas correctivas, la opción que tiene el productor es volver a inspeccionar todo el sistema de agua de uso agrícola afectado bajo el control de la huerta, donde el productor puede hacer esa evaluación, entre otros pasos, haciendo los cambios necesarios. Porque en este caso las medidas correctivas aplican a recursos o a aguas que no cumplen con la calidad sanitaria. Entonces el tiempo es inmediato, la acción. Mientras las medidas de mitigación corresponden a todas estas alternativas que los productores pueden tener. Hacer cambios necesarios como reparaciones en los sistemas de distribución o en los sistemas de agua, aumentar el intervalo de tiempo entre la aplicación del agua que hace contacto con el producto y la cosecha, considerando esos 4 días mínimos, o lo que se llama tasa de muerte microbiana. También aumentar el intervalo de tiempo para la cosecha y el almacenamiento, que básicamente busca esto también, la muerte microbiana, o el lavado comercial, otras actividades como esas. Cambiar el método de aplicación de agua por uno más seguro, o si es que se cambia a uno menos seguro, entonces habría que hacer esa evaluación, ¿no?, de los factores que les comentaba. El tratamiento de agua, de acuerdo con los estándares que la norma define actualmente, y tomar medidas alternativas de mitigación respaldadas por información científica. Esas corresponden a lo que se llama en esta propuesta medidas de mitigación. Aquí ustedes pueden ver el término nuevo que les comentaba. Esta es una diapositiva suplementaria opcional. Ustedes pueden usarla o no usarla dependiendo de su audiencia, pero lo que les quería contrastar son las medidas correctivas en la versión final de la subparte E del 2015, la que está en el módulo actualmente, y la nueva propuesta de la subparte E. Y ustedes pueden ver acá, ¿no?, cómo, digamos, estos términos pueden ser diferentes, pero las prácticas que se implementan o las opciones que el productor tiene
son básicamente las mismas o son parecidas. Y ustedes pueden ver acá cómo yo he tratado de identificar todas estas cosas comunes. Entre el último riego y la cosecha, refiere básicamente a la cosecha. Estábamos conversando hace un rato, lavado comercial y hacer los cambios necesarios, tratamiento de agua, tratar el agua. Si ustedes ven, yo creo que es la diapositiva 34 del módulo 5.1, las medidas correctivas, como les decía, se implementaban si el perfil microbiológico de la calidad del agua no cumplía. Pero en este caso, el caso de las medidas de mitigación, eso se refiere cuando hay potencial de que el agua esté contaminada. Y entonces esto es interesante poder ir marcando todas estas diferencias de cómo podemos ir explicándole a los productores durante un curso todos estos términos y cómo se parecen y cómo podrían diferir. Eso es al menos la comprensión que en la Alianza hemos tenido después de todas estas reflexiones que les comentaba. Hay otro tema interesante en la propuesta, que es lo que se le denomina la reevaluación del agua, que se requeriría que una huerta cubierta por la norma lleve a cabo una reevaluación cada año en la huerta que utilice agua de uso agrícola en actividades de la precosecha, en los productos agrícolas cubiertos por la norma, ¿no? Incluyendo los germinados. Y cada vez que haya un cambio significativo en sus sistemas de agua de uso agrícola, o siempre que las prácticas de manejo del agua de uso agrícola, cada vez que hay un cambio significativo en esas prácticas, cambiamos del método de aplicación del agua en la huerta, entonces corresponde una reevaluación. Se incorporó un nuevo cultivo digamos, a los productos que la huerta está cultivando y cosechando. Estaba cultivando quizás solo árboles frutales, pero ahora por cuestiones de mercado o por diversificación decidieron incorporar melones, por ejemplo. En ese caso se podría requerir una reevaluación. Las condiciones ambientales, hubo, por decirles, una inundación o hay un cambio drástico del clima que pudiera tener un efecto problemático o de riesgo sobre los productos, podría requerir una reevaluación. Otros factores que pudieran introducir un peligro. Por ejemplo, al cambiar a una fuente de agua superficial. Evaluar el impacto de los cambios es requerido y documentar la determinación por escrito, ya sea de las medidas correctivas o de las medidas de mitigación que en esa huerta se van a tomar. Entonces, la reevaluación básicamente examinaría los impactos de esos cambios en los factores discutidos anteriormente, ¿no? Cualquier nuevo peligro identificado y con ello la determinación por escrito de si se necesitan medidas correctivas o de mitigación. Sobre las exenciones y sobre respaldar con registros, ven ustedes el asterisco acá. Básicamente lo que queremos compartir es que una huerta o huertas cubiertas por la norma estarían exentas de realizar este ejercicio o esta práctica de una evaluación del agua de uso agrícola en la precosecha si se puede demostrar que ha seguido estas prácticas que están acá o estas actividades. Si cumple esa agua, si cumple con los criterios del agua de uso agrícola durante la cosecha y la post cosecha, y si ustedes recuerdan esta parte sobre el agua de cosecha y la post cosecha, básicamente se refiere a los criterios de evaluación del agua subterránea, ¿no? Del agua de pozo. Y ahí lo que nos está diciendo es que se requieren por lo menos 4 pruebas durante el año, durante la cosecha del año inicial, y después el siguiente año solamente una prueba. Y eso corresponde básicamente a que esta agua no tiene que tener Escherichia coli genérica en una muestra de 100 mililitros. Eso corresponde al agua de cosecha y post cosecha, o si este recurso agua se recibe de un suministro público y el productor o los productores pueden demostrar que tienen los certificados de cumplimiento o los resultados del análisis del sistema del agua público, o simplemente si es tratada de acuerdo con los estándares descritos en la norma de inocuidad. Ese recurso agua es tratado y por lo tanto podría cumplir para una exención y se debe de respaldar con registros correspondientes. Continuamos con este tema de los registros de la evaluación inicial y reevaluación del agua de uso agrícola en la precosecha y que incluyen todo este tema de descripción de los factores evaluados, de los que hemos venido conversando, las determinaciones por escrito, si se necesitan medidas correctivas o medidas de mitigación en la huerta, y los productores que analizan el agua de uso agrícola en la precosecha, como parte de la evaluación, tienen que mantener esta documentación relacionados con, ya sea con los procedimientos de muestreo y análisis, y adicionalmente
los supervisores tienen que revisar y firmar esas evaluaciones escritas del agua de uso agrícola en la cosecha y también las determinaciones escritas con relación a esta parte. Ustedes pueden ver ahí en las notas que hay unas provisiones, unos símbolos de provisión de la norma, que sería bueno también que ustedes los puedan revisar. Yo creo que Davis compartió ya el enlace de estas 14 diapositivas y ustedes pueden revisar todos los detalles vinculantes y relacionados con esto también, ¿verdad? Hasta ahí, ese es el bloque de diapositivas que comprendía todos los, digamos, en términos generales, todos los nuevos o los requisitos del agua de uso en la precosecha propuestos por la FDA. A partir de acá son unas 3 diapositivas donde quiero solamente referirme rápidamente a estas fechas de extensión en las fechas de cumplimiento de los requisitos del agua de uso en la precosecha y también un poco en la postcosecha. Verán también aquí en esta diapositiva que básicamente yo cambié el color y eso es porque es una diapositiva opcional. Esta información que ustedes están viendo acá, luego la alianza la ha dividido en 2 diapositivas y ustedes pueden decidir o usar esta diapositiva o las 2 siguientes diapositivas si quieren utilizarlas durante una capacitación. Verán ustedes que en lo que se refiere al agua utilizada durante la cosecha y la post cosecha, la FDA está proponiendo estas fechas de cumplimiento para estos requisitos y esto es basado en ese hecho de que es posible que se requiera más capacitación y asistencia técnica, aunque en este tipo de agua no se esperan mayores cambios, pero la FDA ha ejercido esa función de discrecionalidad, ¿no? Para el cumplimiento o el inicio de cumplimiento de los requisitos del agua en la cosecha y la post cosecha. De tal manera que aquí tenemos definidas esas nuevas fechas o esas fechas para el cumplimiento de estos requisitos. Luego, seguidamente, las fechas de cumplimiento del agua de uso agrícola en la precosecha para los productos cubiertos, exceptuando los germinados, estarían 9 meses después de la fecha de entrada en vigor de la norma final para todas las demás empresas, sucesivamente 1 año y 9 meses después de la fecha de entrada en vigor de la norma final para las empresas pequeñas y 2 años y 9 meses después de la fecha de entrada en vigor de la norma final para las empresas muy pequeñas. De nuevo, esta es una diapositiva opcional. Esta diapositiva se refiere a la parte del agua agrícola durante la cosecha y la post cosecha y básicamente son, digamos, estas fechas de cumplimiento para los requisitos de esta parte. La siguiente se refiere a el agua de uso agrícola en la precosecha y aquí básicamente es la segunda parte de la diapositiva opcional que yo les estaba mostrando, exceptuando los germinados. También nosotros tuvimos durante la reunión de educadores en inocuidad de los alimentos de los productos agrícolas frescos del 22 de agosto, que se hace en inglés, se presentaron estas diapositivas, esta versión preliminar de las diapositivas suplementarias. Los participantes en aquella reunión preguntaron cómo deberían de prepararse los productores sobre estos requisitos propuestos. Y básicamente ustedes verán acá que esta es la diapositiva 28 del módulo 5.1 del agua. Y básicamente pues lo que consideramos es continuar motivando a los productores que actualmente están analizando el agua que pueden continuar haciéndolo, ¿no? De hecho, es una de las alternativas que tienen. Si no se está analizando el agua, los productores podrían considerar iniciar a comprender mejor esta calidad del agua. Y también, enfáticamente, seguir y aplicar buenas prácticas para proteger los recursos de agua y la calidad del agua, para que cumpla con ese criterio sanitario de agua inocua. Y sobre todo, esto está relacionado, está estrechamente vinculado con la evaluación del agua propuesta ahora en la nueva propuesta. Desarrollar estrategias de manejo de agua, como evaluaciones de todos los sistemas de agua para poder identificar los riesgos y también tomar esas medidas por escrito de cómo se pueden reducir los riesgos de los recursos de agua. Con esta diapositiva yo voy a terminar toda la parte relacionada con las fechas de cumplimiento para los requisitos del agua en la cosecha, en la post cosecha y también de los requisitos del agua en la cosecha. Ahora viene la parte donde a mí me gustaría que empecemos a tener una discusión, pero les quiero presentar estos temas relacionados con la retroalimentación y la actualización de los instructores. La alianza, como les decía al inicio, viene desarrollando una serie de actividades desde el momento en que se conoció esta propuesta para los requisitos de
de la subparte E. Se organizaron 6 series de actualizaciones de la subparte E, 4 fueron en inglés y 2 en español, y lo que buscábamos en aquella discusión era básicamente alinear esa comprensión, que tuviéramos la misma comprensión o una comprensión similar sobre lo que se está proponiendo actualmente. Y luego una discusión sobre recursos de investigación, artículos e información relacionada con estas propuestas y su impacto en la norma propuesta. ¿Qué temas se discutieron durante ese momento? Bueno, ¿qué es una evaluación del agua de uso agrícola? ¿Qué es el entendimiento de esto? La ciencia detrás de esta práctica de la muerte microbiana y qué investigaciones existen actualmente en relación a ello. El tratamiento del agua y los usos de las tierras adyacentes y cercanas. De nuevo, aprovechar para agradecer a todas estas personas, expertos que participaron en esos debates, en esas discusiones, para poder tener, por decirlo de alguna forma, la comprensión que actualmente estamos teniendo. La divulgación y retroalimentación y comentarios de los productores se desarrollaron grupos de enfoque. El objetivo de esto consistió en abordar la necesidad de que los productores pudieran realizar comentarios sobre la propuesta al expediente de la FDA. Y esta idea surgió de esta reunión en el 2021, ¿no? de haber escuchado eso en esta reunión de la Asociación Internacional de Protección de Alimentos. Como les comentaba, se desarrollaron 4 grupos de enfoque regionales y uno en español. Se hizo toda la gestión para que el proyecto tuviera el IRB con la finalidad de que el estudio o el desarrollo de estos grupos de enfoque fuera lo más objetivo posible. Los comentarios que se obtuvieron de esos grupos de enfoque fueron compartidos con los participantes. Los participantes revisaron ese contenido y una vez fueron revisados, estos fueron enviados al expediente de la FDA. Ahora, los mensajes claves que se lograron recopilar durante esos ejercicios fueron los siguientes: la necesidad de más detalles sobre la propuesta y capacitación sobre varias partes de la norma propuesta. Algunos agricultores expresaron que ya están haciendo evaluaciones y análisis del agua. También se afirmó que la nueva propuesta, en la comprensión de ellos, podría permitir mayor flexibilidad que la versión actual de la norma. De ahí que rescatamos estos comentarios. La norma propuesta devuelve mucha responsabilidad al productor, mientras que los productores no pueden tener acceso a información científica necesaria para comprender a 100% su responsabilidad. Y luego que esta propuesta proporciona una base para determinar cuáles son nuestros o los verdaderos riesgos y cómo el productor o los productores pueden evaluarlo, y que esta norma propuesta avanzaría hacia una respuesta más adecuada a las necesidades de cada una de sus huertas, organizaciones o instituciones a las que corresponden. Ven ustedes que eso es lo que hemos hecho, incluyendo todas estas reuniones como esta, y también eso nos ha permitido tener una comprensión inicial de cómo se podría actualizar el currículo de capacitación para productores de la alianza, es decir, nuestro manual de capacitación. Los cambios estarían alrededor de estas cosas que hemos identificado, obviamente si la propuesta finalmente es aprobada como está, ¿no? Si se convierte en una subparte final. En el módulo 1 habría que cambiar la fecha de cumplimiento. En el módulo 2, los requisitos del agua post cosecha, específicamente refiriéndonos a los símbolos. Estos símbolos de provisión pueden cambiar en su número. El número 4, el uso de las tierras adyacentes y capacitación de los trabajadores. Completamente el módulo 5.1, fechas de cumplimiento, diapositivas suplementarias y otra serie de cosas como metodologías equivalentes, tratamientos de agua, los números de las provisiones de la norma que requerirán o podrían requerir cambiarse en el módulo 5.2, los números de provisiones de la norma también en los requisitos de agua post cosecha del módulo 6 y posiblemente todo lo que tiene que ver con documentación y mantenimiento de registros en el módulo 7 y posiblemente trazabilidad, ¿no? Recordemos que hay una norma de trazabilidad que puede entrar en vigor pronto y eso podría también al final tener un efecto sobre el módulo 7 del currículo de la alianza. Quizás más, quizás menos, puede que más, no sabemos, dependerá de la norma final que sea aprobada. Pero
lo que les quería transmitir es que la alianza está previendo esto con anticipación. Y además, después de eso, después de estas actualizaciones, pues las traducciones necesarias del currículo, por ejemplo, en español, portugués, chino, mandarín y en todas las versiones que están disponibles del currículum. Lo que quiero decir es que viene un trabajo arduo, consistente y de mucho detalle para adelante. ¿Qué más requerirá actualizaciones? Todos los materiales y recursos como hojas de asistencia técnica y recursos de extensión, todos los registros requeridos por la norma, materiales para apoyar la implementación de este tema interesante, evaluación de agua de uso agrícola, bases de datos de investigación de la calidad del agua. Y durante todas estas discusiones que se han sostenido en inglés, ha surgido la idea de que es posible que se requiera un taller práctico en persona. Se espera que los productores necesiten ayuda sustancial para aprender o conocer o saber cómo hacer una evaluación eficaz del agua de uso agrícola. Es posible que un taller en la huerta brindaría o crearía las condiciones para o la oportunidad de evaluar los riesgos y desarrollarlo en forma práctica, con conocimientos prácticos. Puede ser que no sea necesario, pero si es necesario, se requeriría colaboración y capacitación. ¿De quiénes? De los instructores de la alianza, porque como ustedes saben, Laura les presentó, somos pocos integrantes en el grupo y no podemos llegar a una gran cantidad de instructores y de productores que han sido formados y capacitados, pero sería la mejor oportunidad para desarrollar una evaluación de agua de uso agrícola que se centre en los riesgos mayores o los riesgos principales. Ahora, como ya les presenté básicamente el mayor contenido de la presentación, Mariana ha desarrollado una encuesta que queremos hacerles ciertas preguntas. Vamos a tener un tiempo para que la respondan. Esta es una encuesta en Zoom y básicamente lo que ustedes van a responder es sí o no o depende. Entonces, yo le quisiera pedir a Mariana que por favor libere la primera pregunta y suplicarles a ustedes que nos hagan el favor de responder. Ya está la pregunta. Muchas gracias, Mariana. Y para aquellos que están en su teléfono, la pregunta, si no la pueden leer, es si usted es un instructor de la Alianza PSA, ¿le interesaría impartir un curso o un taller de actualización sobre la versión final de la subparte E a productores en su región? Están llegando las respuestas. Muy bien, voy a dar un par de segundos más, creo que ya están listos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Bueno, esa primera pregunta, gracias por leerla también. A esa primera pregunta, la respuesta ha sido afirmativa en un 90%, es decir, 54 personas de 60 que respondieron sí, nadie respondió que no, pero hay 6 personas o un 10% que respondió depende. Creo que podemos pasar a la siguiente pregunta, ¿verdad? Ok, esta pregunta se relaciona con la primera y dice, si este taller de actualización se desarrolla o es desarrollado, ¿estaría dispuesto a asistir a una capacitación para aprender cómo impartirlo? Y también aquí quisiera invitarlos, si ustedes contestaron depende en la primera pregunta o si ahorita están contestando otro, si pudieran compartir en el chat o en la caja de preguntas y respuestas sus razones o por qué, de qué dependería o qué otras opciones ven ustedes importantes y posibles. Muy bien, tenemos 62 dijeron que sí, un 97%, y solamente 2 de 64, un 3% que otro tipo de formato, no en persona. Aquí también sería interesante, como Mariana comentaba, que puedan escribirnos en el chat, si no es un taller en persona, qué otro tipo de método o de metodología pudiéramos aplicar para poder desarrollar este tipo de capacitaciones o de actualizaciones. Muy bien. Y ahora voy a la tercera pregunta, ya está ahí. Y esta tercera pregunta solo se refiere a los requisitos propuestos. Y queremos saber si ustedes ya leyeron los requisitos propuestos de la subparte E de la FDA. Y aquí las opciones es sí, no, o si solo ha leído el resumen publicado en español por la FDA. También les recordamos que todas estas respuestas son anónimas y no van a ser compartidas. No sabemos quién nos está respondiendo cuál de las respuestas. 20% dijo que sí, un 33%, es decir, 22 de 66 que no, y un 47%, es decir, 31 participantes de 66 han leído el recurso disponible en español en la página de la FDA. Muchas gracias por esa participación. Cualquier comentario sobre esta pregunta, siéntanse en la libertad de poderlo realizar en el chat también. Bueno, ahora quiero pasar a esta parte muy interesante sobre los planes para difusión de la subparte E. Si esta parte
es aprobada o aceptada como final, la alianza se está preparando también para los planes para difundirla. Y la primera parte consiste en justamente capacitar a los instructores. Y ustedes pueden ver acá, en este mapa hemos querido representar la cantidad de instructores que han sido capacitados o formados alrededor del mundo, ¿no? Ustedes pueden ver acá que son casi 3.500 instructores de la Alianza PSA en el mundo, y de esos, más o menos 1.065 están en América Latina, excluyendo los Estados Unidos y Canadá, y tenemos 2 en España también. Lo que quiero mostrarles con esto es que el esfuerzo es grande, como les decía. Va a requerir el desarrollo, además, de un conjunto de diapositivas de actualización suplementaria para los instructores, para que puedan actualizar o compartir esto con los productores también. La organización, esta parte acá, que se refiere a la organización de varios cursos de capacitación, podría ser básicamente referido a esto de la edición de un taller o de un curso para capacitarse específicamente en estos cambios propuestos, y pensamos que eso podría ser a distancia o en persona. Yo también les pediría si en el chat ustedes nos pueden ahí compartir sus ideas de cómo podría ser esta actualización de los instructores, pero se anticipa que se requerirá la participación y una capacitación de actualización para poder dominar todos estos contenidos propuestos. Ahora, en este otro mapa, ustedes pueden ver aquí que hay casi 80.000 participantes en los cursos de capacitación para productores de la Alianza. Pueden ver una gran cantidad también en América Latina, en los Estados Unidos. Esta cantidad es enorme. Casi 31.000, poco más de 31.000 participantes está en América Latina, y quiero compartirles que esta información ha sido actualizada el 30 de septiembre. O sea, es el último informe que la Alianza tiene sobre capacitación, tanto de instructores y también de productores. El esfuerzo que se requiere es grande para poder actualizarnos, ¿no? Tanto a los instructores como a los productores también. Ahora que ustedes ya conocen los planes que la Alianza tiene, yo quiero entrar básicamente a tener de nuevo esta interacción con los participantes. Si ustedes tienen comentarios, yo le voy a pedir a Davis que por favor, cada vez que yo vaya compartiendo una idea, él la comparta en el chat, y les pido a los participantes que puedan compartir sus ideas iniciales sobre nuestros planes. ¿Qué ustedes consideran de estos planes? ¿Cómo ven? ¿Cuál es su opinión? Y podemos usar el chat para escribir sus comentarios ahí. Si ustedes me apoyan con eso, David creo que ya compartió en el chat. Ahora, David ya escribió la segunda pregunta. Algo que le llame la atención inmediatamente. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza con todos estos planes de difusión que la Alianza tiene? Y con todas estas posibles o potenciales requerimientos de capacitación o de actualización. ¿Qué les llama la atención? Me pueden comentar en el chat, y veo que opinan que hay que realizar capacitaciones híbridas o virtuales o presenciales, facilidad a los productores. Hay un acuerdo con que sea híbrido esta capacitación. ¿Qué más les llama la atención sobre este punto? Sigamos escribiendo, por favor, en el chat. Luego, ahora, esta otra pregunta, ustedes como instructores, al pensar en sus propios planes y metas, si los requisitos finales de la subparte E son similares a los de la norma propuesta, ¿qué recursos adicionales serían útiles? Pueden compartir en el chat también, por favor. Educación para los productores, tener un formato genérico de evaluación de riesgos de agua, algunos ejemplos. ¿Qué más? ¿Qué recursos adicionales se les ocurren? ¿Hojas de asistencia técnica, videos? ¿Qué tipo de cosas creen que podrían ser las más fáciles para un productor comprender cómo realizar estas evaluaciones de agua? Videos prácticos, cumplir con las regulaciones prácticas. Podríamos dar opiniones incluso qué puede ser aplicable para productores y qué puede ser aplicable para nosotros, para los instructores. ¿Qué herramientas necesitamos como instructores para poder hacer mejor nuestro trabajo? Videos de las distintas fuentes de evaluación de agua, capacitación en análisis de riesgo, una serie de muy buenas ideas que estoy leyendo en el chat, recursos adicionales en medidas para solucionar los riesgos, formatos de evaluaciones. Muy bien. Por cuestiones de tiempo, pero sigan escribiendo en el chat, me muevo a la siguiente pregunta que dice, ¿cree que los productores con los que trabaja necesitarán ayuda de materiales educativos adicionales? Sí, no, ¿qué tipo de materiales? ¿Cuáles, en su experiencia, cuáles son los materiales más efectivos? Tutoriales, infografías aprobadas por la Alianza, muy buena idea, talleres prácticos, videos, formatos para documentar prácticas, tutoriales de nuevo, fichas
videos y fichas, talleres y folletos. Muy bien. Bueno, sigamos escribiendo y ahora por motivos de tiempo voy a pasar a la última pregunta que yo tengo. ¿Cuál es su mayor preocupación sobre la implementación de la nueva subparte E? Los agricultores, material de apoyo, aplicación, pueda consultar preguntas frecuentes. Excelente. A los requisitos, preguntas frecuentes. De hecho, creo que la Alianza ha venido haciendo una compilación de preguntas frecuentes, ¿no? Que está disponible en inglés. Diagrama de decisión, muy buena sugerencia. Videos que fortalezca su capacidad para decidir los diferentes. Tratamiento de agua, gracias. Bueno, preocupaciones, por favor, escríbanlas. Nosotros vamos a cerrar el chat y vamos a tratar de sistematizar o documentar esa parte. Ahora vamos a continuar. Quiero mostrarles sobre los próximos eventos en español. Se presentará el seminario anual de actualización para instructores de la Alianza. Este seminario virtual se impartirá, un seminario va a ser en inglés y el otro en español, va a ser en fechas distintas esta vez. La reunión en inglés está programada para el martes 25 de octubre, que es en 2 semanas, y el seminario anual en español se efectuará el miércoles 30 de noviembre de 2 a 4 p.m. Hora del este de los Estados Unidos. Y en esta sesión de 2 horas vamos a compartir nuestros planes de actualización como resultado de todos estos cambios anticipados en la norma, incluida la subparte E. También hablaremos de nuevos recursos y políticas de la Alianza, entre otros temas. Para participar, es gratuita la participación, pero es necesario recibir el enlace de acceso. Para esto es importante que se inscriban utilizando el enlace correspondiente. Y en nuestra próxima reunión de educadores en noviembre tenemos como invitada a Blanca Ruiz Yaxahuanga, coordinadora de investigación del Departamento de Ciencias y Tecnología Alimentaria de la Universidad de Georgia. Ella hablará sobre los programas de saneamiento ambiental, limpieza y desinfección. Esto se llevará a cabo el miércoles 9 de noviembre a las 2 p.m., otra vez con la zona horaria del este de los Estados Unidos, así que no se lo pierdan. Y si desean compartir sugerencias de temas o ponentes en el ámbito relacionado con la inocuidad de los productos agrícolas frescos, pueden hacerlo por medio del chat o envíen sus sugerencias directamente a cualquiera de nosotros que estamos listados ahí en la pantalla. Y quisiera agradecer a la doctora Betsy Bean, nuestra directora, y a su equipo de la Alianza por el continuo apoyo para difundir estos materiales a la comunidad de habla hispana. Y también agradecemos a los expertos en el tema de agua que nos han acompañado a lo largo de este y otros seminarios, una vez más para apoyar a nuestros instructores que hablan español. Y muchas gracias a todos ustedes por permitirnos compartir este espacio virtual, por su dedicación, por su tiempo y por su esfuerzo en mantenerse actualizados. Y por último, no se olviden de visitar nuestro sitio web en inglés y en español. La lista de distribución de correos electrónicos y las cuentas en las redes sociales son unas formas ideales para mantenerse en contacto con la Alianza. Muchas gracias, muy buenas tardes y nos vemos a la próxima. Que tengan un excelente día.